Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. Amigas y amigos de Historia Viva, les damos la más cordial bienvenida en este miércoles, llegando hasta ustedes desde la Ciudad de México, desde esta cabina José Vasconcelos, para llevar hasta ustedes una emisión más de Historia Viva, la voz del pueblo de México, un programa de Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y esperamos que ustedes se encuentren también ya relajadas y relajados para poder disfrutar pues de una conversación que tendremos en el marco de los 150 años del natalicio de Francisco I. Madero, un personaje tan interesante y fundamental para la historia de nuestro país, que sin duda será de su interés poder conocer a profundidad el perfil de quien fuera tan importante en la historia de México. Yo soy Natalia Luna y para mí es un honor poder compartir este espacio con el doctor Felipe Ávila, además de ser titular del programa. Felipe, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Natalia, muchas gracias. Bueno, pues estamos en este marco del 150 años del nacimiento de Francisco I. Madero. Hoy tendremos la posibilidad también de profundizar desde sus inicios, el desarrollo y no solamente la faceta del presidente de la República. Y el 30 de octubre se cumplieron 150 años del natalicio de Francisco I. Madero. Creo que no se le recordó como se debería. Hubo algunas celebraciones, pero para la dimensión del personaje yo creo que sí amerita y muchísimos homenajes más. Me parece que es muy importante lo que comentas porque Madero, con ser tan importante y tan conocido, también es un personaje al que no se le ha comprendido, que creo que se ha trabajado mal, que se le ha estigmatizado. Creo que hay que seguirle haciendo justicia y esto solo se consigue si conocemos más lo que hizo y lo que nos legó. Y afortunadamente era un hombre que escribía muchísimo, algo que cuesta trabajo a los historiadores, a las historiadoras, de reconstruir vidas de personajes importantes. En el caso de Madero tenemos la fortuna de que escribía casi todos los días, y no solamente opiniones políticas o planes y programas, sino también cosas muy íntimas, muy personales. Y hay que decir, Felipe, que incluso escribía desde la comunicación que sostenía claro, con otras personas a través del espiritismo. De esto y mucho más vamos a platicar en este programa. Queremos recordarles que en Historia Viva estamos transmitiendo también vía Facebook, Twitter y YouTube, tanto del INERM como de Radio Educación. A través de estas vías también pueden hacer llegar sus comentarios. Estamos en el 96.5 de FM, 1060 de amplitud modulada y también a lo largo y ancho de la República Mexicana con las estaciones que comparten nuestra señal. Hoy queremos enviar un saludo especial a nuestros radioescuchas en 107.3 FM, Radio UJAT, Voz Universitaria de Tabasco. Felipe, iniciemos con esto que estabas apuntando hace unos instantes. Francisco I. Madero es un personaje, a la luz de estos 150 años desde que llegó al planeta, poco entendido, también ha sido estigmatizado y no se le ha hecho justicia la relevancia que ha tenido para este país. ¿Por qué? Yo creo que lo podemos entender porque Madero fue líder de una revolución popular triunfante. Fue el primero en establecer un gobierno abiertamente democrático y tratar de cambiar al país desde las instituciones y las leyes. Y sin embargo solo gobernó 15 meses. En esos 15 meses, aunque hizo cosas importantes, no logró concretar su proyecto de nación y fue trágicamente asesinado. Y a partir de su asesinato, tanto sus partidarios como sus enemigos, creo que tomaron aspectos muy parciales de lo que había sido la vida y la obra
de Madero, y creo que no se le ha hecho justicia, porque a Madero, y eso nos tocó a nosotros aprenderlo en los libros de texto de la escuela primaria y secundaria, en estudios posteriores, generalmente se pinta a un Madero ingenuo, a un Madero soñador, a un Madero incluso un poco lunático por su afición al espiritismo, que es muy mal comprendido también. Y se cree que casi él tuvo la culpa de que lo mataran por su excesiva confianza en sus enemigos y particularmente en Victoriano Huerta. Se le pinta como un personaje neófito de la política, que las decisiones las tomaba no a partir de una reflexión objetiva, sino en ocasiones pues a través de lo que pensaban que eran comunicaciones con los espíritus del más allá, y que por eso tenía los pies no bien puestos sobre la tierra. Y sin embargo, Natalia, yo estoy convencido de que en la historia de México pocos hombres han sido tan hábiles, tan experimentados, tan reflexivos, pero también tan creativos, tan innovadores en la política como Francisco I. Madero. Y el tiempo que yo tengo estudiándolo, me he convencido de que es un político fuera de serie, un político excepcional, un político con una capacidad de diagnosticar la situación, el momento que se vivía, de hacer una evaluación a partir de la cual tomaba decisiones, y que esas decisiones eran absolutamente racionales y estructuradas, y que iba siguiéndolas paso a paso con una disciplina extrema. A mí de verdad me maravilla leer sus escritos, porque escribió decenas de miles de páginas. Tenía montones de corresponsales en México y en el extranjero, y con ellos intercambiaba puntos de vista, opiniones, discutía, proponía cosas, estaba al pendiente no solamente de sus interlocutores directos, sino también de sus familiares. Era un ser muy humano. Esa creo que es otra de las características que nos pintan al personaje, esta sensibilidad, esta solidaridad, esta empatía, esta preocupación por los demás, y desde luego una convicción personal que era la que lo guiaba en su vida, de que su destino en este mundo era contribuir al mejoramiento de la vida de los demás, el amor al prójimo en términos absolutamente cristianos, porque también en una gente muy, muy religiosa. Volvamos entonces, para pintar este panorama completo, al entendido de que si bien la gente conoce a Francisco I. Madero como también un personaje que nace y crece en el seno de una familia privilegiada, no siempre solo fue esa su preocupación, digamos, o su privilegio, sino que tuvo preocupaciones que se desprendían más allá del privilegio. Y al principio es enviado a estudiar también en distintas escuelas con formaciones que ya mencionabas hace unos momentos, sí, cristianas, pero también después tuvo en Francia una estancia, y todo esto fue construyendo al personaje. Cuéntanos un poco de esta parte para comprender posteriormente cómo desarrollaría otros vínculos que explican al personaje que nos describes ahora. Madero fue miembro de una de las 5 familias más ricas de México, y quizá la más rica del norte de México. Una familia asentada en la zona fértil irrigada del sur de Coahuila, de la colindancia con Durango, en la comarca lagunera. Su abuelo había sido un héroe republicano y combatiente contra el imperio francés. Había sido un personaje importante de la política, llegó a ser gobernador de Coahuila, y incursionó muy pronto en negocios que le crearon una gran fortuna personal y familiar. Tuvo desavenencias con Porfirio Díaz, a quien había apoyado al comenzar su brillante carrera militar y política, y una máxima que tenía Porfirio Díaz, que la cumplía a carta cabal, era no permitir que se fusionara el interés político con el interés económico.
En algún momento, don Evaristo Madero, el abuelo de Francisco Ignacio, tuvo diferencias políticas con Porfirio Díaz, apoyó a opositores a Porfirio Díaz en Coahuila. Eso no le gustó a don Porfirio, quien de manera muy clara le dejó ver al patriarca de la familia Madero que tenía vedado seguir en la política, que su carrera política había llegado a su fin, pero que no interferiría en sus negocios. Y eso lo entendió muy bien don Evaristo. Mantuvo una cercana relación con algunos porfiristas prominentes, particularmente con José Yves Limantour, el mítico secretario de Hacienda de Porfirio Díaz. Era muy cercano a él, don Evaristo, y el papá de Francisco Ignacio, que también se llamaba Francisco. Toda la familia de Madero era muy cercana a José Yves Limantour. Y aprovechando sus contactos políticos, su experiencia, pero también sus ideas emprendedoras, don Evaristo construyó un emporio que no solamente se dedicaba a la agricultura de exportación, sino también a la vitivinicultura. Fue de los primeros en meterse a la transformación del hierro y el acero, en lo que después sería la fundidora Monterrey, a la cervecería Cuauhtémoc, también una de las pioneras de la industrialización en el noreste de México. Se metió también a negocios financieros con los primeros bancos, las primeras acciones. Tuvo varias minas que producían metales preciosos. Algunas de las nuevas fibras que estaban teniendo un mercado creciente, sobre todo cuando se vino la Primera Guerra Mundial, que eran necesarias para hacer las cuerdas, los nudos de las embarcaciones. Era todo un empresario, pues, ¿no? Sí, notabilísimo. Toda su familia siguió por los negocios, hicieron crecer las empresas. El padre de Madero, familiares. naturalmente, también. Ajá. Y Francisco, que tuvo una infancia difícil porque era muy enfermizo, era muy tímido, estaba muy delgado, no tenía la vitalidad y la energía de otros de sus hermanos. Siempre también había tenido un carácter introvertido y pues al padre y al abuelo, que eran amorosos con todos en extremo, que les parecía uno de los más frágiles de la numerosísima familia Madero, porque había hijos, había primos, había sobrinos, había nietos. Llegaban a juntarse cerca de 100 personas en los cumpleaños de don Evaristo, o de algunos de los hijos, o de los primos. Sí, pues en una de las biografías que haces de Madero, yo leía que, o sea, simplemente el abuelo con la primera esposa tuvo 7 hijos, con la segunda 11, y bueno, o sea, de ahí se desprende esta numerosa familia que describes. Sí, bueno, pues Francisco Ignacio, nuestro personaje, tuvo una educación esmerada con las mejores escuelas del norte de México. Lo enviaron también muy joven a Estados Unidos a estudiar comercio, administración, finanzas. Lo enviaron a Francia también. El bachillerato lo hizo en París, en una escuela de élite. Y de ahí, por ejemplo, que los conceptos fundamentales sobre democracia, sobre también incluso una sociedad diversa, fueron absorbidos por el propio Madero y después reflejados en lo que sería su política. Sí, esta oportunidad única, que solo para los hijos de las élites mexicanas era posible, de estudiar en las mejores escuelas en Estados Unidos y en Europa, lo pusieron en contacto con el sistema político representativo estadounidense y también con el francés. Los valores de la democracia representativa, de las instituciones, de la división de poderes, del poder del voto, sin duda yo creo que lo adquirió de ver cómo funcionaba el gobierno en Estados Unidos, cómo eran las elecciones, pero particularmente en Francia. Y en Francia también le tocó el contacto con una doctrina que le cambió la vida, que fue el espiritismo.
Una declaración que después, posteriormente, él hace es que ese fue el encuentro o el hallazgo más importante en su vida con el espiritismo. Y aquí vamos a hacer también una descripción, Felipe, de qué significaba el espiritismo y también por qué Madero, siendo este hombre tan racional, como también ya lo has dicho, encuentra en el espiritismo todos los fundamentos racionales, contrario a lo que en el imaginario público podría entenderse de una corriente, de una disciplina como esta. Sí, el espiritismo también es una cosa muy mal comprendida. Se le estereotipa, se le estigmatiza, se le hace ver como una cosa esotérica de un contacto suprasensorial con espíritus de personas muertas, con las que se comunican los que tienen el don de la mediumnidad, pero que como no es comprobable, como tantas cosas que no podemos explicar y demostrar, pues se le incomprende. Y el espiritismo, sobre todo en este momento en que Madero tuvo contacto con él, hacia finales del siglo XIX, era una doctrina que tenía una enorme presencia en Europa y en Estados Unidos, que estaba trayendo a personajes muy importantes de la cultura, de las letras, de la ciencia, incluso personajes como Víctor Hugo, como Solá, sabemos ahora que fueron espíritas, y el espiritismo significaba una oportunidad de desarrollar una espiritualidad racional, si es esto posible. Quizá también para la gente son antitéticos. Hablar de una espiritualidad y hablar de raciocinio son incompatibles, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que sí, de todas las disciplinas espirituales, hay algunas que tratan de ser más racionales y más demostrativas y que tratan de ser experimentales y que no son dogmas de fe, que no pueden discutirse, sino que tienen que aceptarse y acatarse, y que incluso cuestionarse sobre eso es condenado, es algo que atenta contra la norma religiosa, ¿no? Sobre todo nosotros en esta sociedad tan impregnada por el catolicismo y por la religión judeocristiana, en donde tenemos tan metidos los sentimientos de culpa, los sentimientos de pecado, y se nos imponen dogmas que nunca se nos explican, sino que se nos llama a creer en ellos y punto, porque pues así lo dijo Dios. Quizá nos cuesta trabajo entender cómo hay otras disciplinas espirituales en donde estas no son verdades absolutas e incuestionables, sino que están sujetas a discusión, pero también a demostración. Quizá la más, de lo que yo conozco, la más racional de las disciplinas espirituales sea el budismo. Que además también estaba influenciado un poco con el budismo, con el hinduismo, que también conoce en Francia, y que pienso, Felipe, que el tener el entendido de que él era espiritista, también había algo holístico que le acompañaba. A su vez también era vegetariano, practicaba la meditación, tenía ciertos principios morales que estaban orientando su pensar y actuar en el mundo desde muy joven. Sí. Concluyendo con lo que estábamos platicando, Natalia, yo creo que el espiritismo que conoció Madero era una fusión bastante ecléctica de un cristianismo primitivo, de amor al prójimo tal y como lo predicó Jesús, con influencias del hinduismo y del budismo, que al igual que el cristianismo, pero de una manera distinta, creían en la reencarnación de las almas, de los espíritus, y que trataban además de convertirse en una doctrina moral, en una práctica de amor al prójimo, no de quedarse encerrado en el misticismo
digamos, los padres de la Iglesia Católica, en donde la separación entre el mundo espiritual interno relacionado con lo divino y lo material eran de poca importancia. El mundo material está absolutamente separado del mundo espiritual. Uh-huh. Y aquí estamos para pagar nuestros pecados, y si nos portamos bien, tendremos la recompensa en el más allá. Incluso hay una ética que se desprende de eso, de aceptar la vida que nos tocó, por más fea que sea, porque finalmente Dios nos lo va a recompensar cuando muramos, si es que nos portamos bien y si cumplimos con los preceptos de la Iglesia Católica. Y a diferencia de eso, digamos, el espiritismo, y igual el hinduismo y el budismo, sí son una especie de llamado a la acción, de que eso que tú crees no tienes que tenerlo nada más en tu cabeza y en tu relación con la oración que te comunica con la divinidad, sino que lo tienes que volver una conducta. Y en el caso de Madero, el espiritismo no solamente fue la filosofía que le explicaba el mundo, sino también la ética uh-huh. que iba a guiar su conducta. Era una fusión entre una filosofía teológica, pero que se traducía en una manera de ser, congruente con eso que te dicta la doctrina, ¿no? Y eso, la peculiaridad, y con esto ya concluyo, es que eso lo obtenías a través de la comunicación directa con espíritus de familiares o de personas cercanas a ti. Y que en el caso de Madero, nada más para terminar de redondear esta parte y enviarnos a nuestra cápsula, que también va a dar una biografía breve de Madero, lo hacía él a través de la escritura. Uh-huh. Le habían dicho que él tenía también este talento, lo empieza a ejercitar, lo logra. Y, insisto, por supuesto que hay mucho escepticismo de por medio, pero él así lo va relatando. Uh-huh. Y en los escritos es en donde él menciona que son de los textos más coherentes, con una literatura pues que se muestra muy desarrollada, que decía no era natural en él, o al menos no la había desarrollado él así. Y habla sobre este tipo de pues pensamientos morales, éticos, que le van indicando estas distintas personas muertas, entre ellos su hermano. Uh-huh. Y algo importante que yo rescato de estos escritos es que en las reuniones en las que se incitaba también que otros familiares también acudieran, les decía que hicieran de estos medios materiales que tenía la familia no solamente un conducto para ayudar a otras personas, uh-huh. sino que fueran, se preocuparan por ellos, que hicieran el bien al prójimo, que no hablaran mal de las otras personas. Todo eso estaba presente dentro de los escritos. No estamos hablando de unas prácticas oscuras, ni estas ideas que uh-huh. siempre están como muy enraizadas, Felipe, con respecto al espiritismo. Bueno, iba por ahí un poco la filosofía también de vida que tenía Madero. Nosotros en Historia Viva hoy estamos haciendo una conmemoración y una reflexión a 150 años del natalicio de Francisco y Madero. Esta es la primera parte. Les invitamos a escuchar nuestra cápsula que ha desarrollado el equipo con respecto a una breve biografía y volvemos. Hace 150 años, Francisco Ignacio Madero nació en Parras, Coahuila, el 30 de octubre de 1873, en el seno de una de las familias más ricas e importantes del norte del país. Su abuelo paterno, Evaristo Madero Elizondo, fue gobernador de Coahuila y propietario de numerosas haciendas, minas, bancos. Francisco Ignacio realizó sus estudios junto con su hermano Gustavo, 2 años menor, en Estados Unidos y luego en Francia, donde pasaron cerca de 5 años. Paralelamente al estudio de comercio en París, Francisco se adentró en la doctrina de moda, el espiritismo, doctrina fundada por Allan Kardec, la cual afirmaba la posibilidad de establecer contacto con los espíritus a través de médiums, pero también planteaba
una reflexión sobre las capacidades del ser humano para progresar, adelantar en la escala social y regenerar. Las elecciones del 1 de octubre de 1911 arrojaron un resultado previsible. Francisco I. Madero fue electo por un amplio margen de votos. Días después se llevaron a cabo las elecciones para vicepresidente, las cuales dieron el triunfo a José María Pino Suárez sobre León de la Barra y Francisco Vázquez Gómez. El 6 de noviembre de 1911, Madero asumió el cargo de presidente de la República, debido a la renuncia de León de la Barra. En un primer momento, la preocupación mayor del presidente Madero fue el problema zapatista de Morelos, cuyos campesinos se rebelaron ante los sucesos de la Covadonga y la ocupación del Ejército Federal de Morelos. Los zapatistas habían tomado Milpa Alta en días previos y en diciembre de 1911 dieron a conocer el Plan de Ayala, bandera política que legitimó su rebelión en el periódico Diario del Hogar, rotativo al que Madero calificó como Diario Zapatista. El gobierno del presidente Madero se enfrentó a toda clase de problemas: ataques de la prensa conservadora, intrigas de militares, boicots contra sus medidas pacifistas y ataques diplomáticos dirigidos por el embajador de los Estados Unidos. El general Bernardo Reyes se levantó en armas con el Plan de la Soledad, pero ante el nulo apoyo popular se rinde el 25 de diciembre de 1911. La rebelión de Pascual Orozco fue otra cosa. Tuvo apoyo popular y de las clases privilegiadas de Chihuahua. La rebelión orozquista se apoderó de gran parte de Chihuahua y amenazó Sonora y La Laguna. El general Victoriano Huerta derrotó a Orozco en la batalla del Rellano. Así se recuperó por un momento la paz en el país y el presidente Madero pudo gobernar con relativa tranquilidad. El gobierno de Madero duró 16 meses. A pesar de que propuso una reforma agraria en Morelos, esta fue bloqueada en el Congreso, que seguía siendo porfirista hasta que fue renovado en junio de 1912. A pesar de que el gobierno era maderista y supuestamente revolucionario, el presidente se apoyó más en los porfiristas moderados y en el ejército antes que en los grupos revolucionarios que lo habían llevado a la victoria de Ciudad Juárez. Finalmente, los proyectos y reformas maderistas incomodaron tanto a los grupos políticos que sobrevivieron a Porfirio Díaz, que organizaron el golpe de Estado de febrero de 1913. En un primer momento, este pronunciamiento fue dirigido por Bernardo Reyes y Félix Díaz, a los que se le sumaron otros generales del ejército. Ante la muerte de Reyes en las puertas de Palacio Nacional y encerrados los pronunciados en la Ciudadela, Victoriano Huerta se unió a los golpistas, engañó al presidente Madero, ordenó el asesinato de Gustavo A. Madero y, en colusión con el embajador de los Estados Unidos, fraguó la renuncia del presidente y vicepresidente, y tal vez su muerte. El golpe de febrero de 1913 desencadenó un nuevo movimiento revolucionario mucho más sangriento que el de 1911. Las clases populares se levantaron nuevamente ante un gobierno político-militar corrupto e inmoral. En menos de un año y medio, el Estado porfirista huertista sería completamente barrido por la Revolución Constitucionalista. Continuamos en Historia Viva, la voz del pueblo de México, un espacio para la divulgación de la historia y el intercambio de ideas. Y en esta emisión contamos con la presencia del historiador Felipe Ávila y estamos abordando el tema de los 150 años del natalicio de Francisco I. Madero, un personaje tan complejo al que le hemos dedicado la primera parte de este programa, Felipe, a estos otros detalles que
son muy importantes seguir describiendo para comprender al personaje y que eventualmente a través de la historia se le haga justicia con lo relevante que fue Madero. ¿Hay algo de lo que no mencionamos en esta primera parte que te gustaría aclarar? Que el contacto que tiene Madero con el espiritismo cuando su estadía en Francia lo transforma, lo convierte, se vuelve un adepto, no solamente un miembro de esta corriente, sino en un impulsor, en un propagandista. Él ahí adquiere un compromiso de vida. Y en los años siguientes, él, buena parte de su tiempo, de su esfuerzo y de su dinero también, lo dedica a divulgar el espiritismo. A través de revistas. Revistas, libros, traducciones, invitando a gente a sus sesiones espíritas, organizando los congresos espíritas que se celebran en México en esos años. Y esto me parece que es fundamental, Natalia, porque un empresario tan exitoso, con una vida tan resuelta, que resulta ser tan atípico porque se preocupa no por la ganancia, sino por el bienestar de sus trabajadores, de sus empleados, de la gente que les ayuda, y que ve los negocios no como un fin en sí mismo, sino como un medio para hacer más grande esa labor social. De repente, en algún momento, tiene una revelación en donde el espíritu de su hermanito fallecido trágicamente, que es con quien él se comunica más en sus sesiones espíritas, le dice que la conclusión necesaria de toda esa formación espiritual que está teniendo es meterse a la política. Y meterse a la política para transformar a México. Porque el antecedente es que cuando vuelve de Francia, siendo todavía muy joven él, lo iban a mandar como banquero. Él dice, no, ¿saben qué? A mí lo que me interesa es ser ganadero, es dedicarme al campo. Lo envían a Estados Unidos, a Berkeley, a estudiar un poco con su otro hermano. Regresa y pone en marcha todos estos aprendizajes. Y como bien decías, al momento de tener una experiencia como empresario agrícola, minero y de otros giros productivos, empieza a verse compasivo con sus trabajadores, no solamente intenta generar esta ganancia, sino que les paga bien, se preocupa por su salud, se interesa por la medicina homeópata. En fin, todo este matiz va adquiriendo ya en la práctica, o sea, para aterrizar toda esa experiencia espiritista, él lo pone en práctica aquí, al norte de nuestro país, de esta forma. Y después viene esto que estás diciendo. Se le da la señal, lo escribe a través de que se metiera en la política. Sí, me parece que es muy importante situar los orígenes de este personaje, Natalia, como lo estamos haciendo, porque de repente uno no entiende por qué alguien absolutamente desconocido llega a ser tan importante en la historia de un país, como es el caso de México y Madero. Y es precisamente por un individuo tan peculiar, tan complejo, tan diverso, con estas características con las que ya nace su sensibilidad, su espiritualidad, pero la manera en que se va formando él mismo como persona, como individuo, como ser humano. Un ser humano atípico, porque la mayoría de los seres humanos no somos así. Por eso estos personajes excepcionales, en circunstancias también muy especiales, pueden llegar a ser tan importantes y convertirse en conductores de naciones, ¿no? Cuando Madero decide meterse a la política es por una comunicación espírita, en donde el espíritu de su hermanito fallecido le dicta eso como un imperativo categórico. Tú puedes ponerte a pensar, Natalia, cuando lees los diarios espíritas, si en realidad no era el mismo Madero el que se estaba expresando a través de esas líneas. Si no eran sus lecturas, si no eran sus pláticas, si no eran sus reflexiones las que lo iban llevando a esas conclusiones,
y quien se los ponía en claro, en papel, era el espíritu con el que se comunicaba. Porque aunque Madero dice, es que yo no escribo así, esto me lo dicta el espíritu, y yo entro en trance y mi mano se vuelve el vehículo a través del cual se comunica el espíritu que está hablando conmigo. Pero la pluma espírita de Madero no es tan distinta de la pluma consciente de Madero, de sus cartas, de sus reflexiones, de sus diarios, pero también ya de sus propuestas políticas. Yo lo que veo en estos diarios espíritas es una maduración de un pensamiento muy agudo que se va formando a través de darse cuenta de lo que está ocurriendo en su entorno y en México y en el mundo, de estar en contacto con su entorno inmediato, pero también con su región, con México y con el mundo, y con sus lecturas. Se va formando una mente muy informada, muy adiestrada y muy profunda, que va analizando, que va desglosando, que va reflexionando sobre todo eso que la está alimentando. Y en parte, pues sí, el espiritismo quizá sea lo que cataliza eso que de todas maneras se está desarrollando en su mente de otra forma, ¿no? Pero bueno, Madero estaba absolutamente convencido de que era el espiritismo y los espíritus con los que él tenía contacto los que le indican cuál debe de ser su misión en la vida. Y lo asume de verdad como un apostolado, porque creo que cuando se le califica como el apóstol de la democracia, generalmente no se piensa en el apostolado en el sentido religioso o misionero, que es el sentido original de la misión en la vida. Es para lo que la deidad te puso aquí, es tu leitmotiv, ¿no? Se le da otra acepción distinta al apóstol de la democracia porque se sacrificó como los discípulos de Cristo. Pero en realidad es un apostolado misional. Sí, porque estamos viendo el antecedente de que le da sentido a la vida desde mucho tiempo antes, el servir a otros, el tener ya esta visión, no solamente para unos cuantos, sino para toda la República. Sí, y lo que me sorprende en esos de los últimos escritos espíritas, cuando ya el espíritu le dice que tiene que meterse a la política y que lo va guiando y que él tiene muchas dudas y les pregunta y trata de seguir lo que le indican, pero flaquea. Y es además un adiestramiento férreo, porque a esto que tú comentabas de la forma de ser de Madero, entregado a los demás, con una disciplina personal férrea, vegetariano, homeópata, también empieza a volverse como místico en el sentido más tradicional que conocemos, porque se empieza a imponer no castigos, pero sí disciplinas corporales muy fuertes. Incluso llega a ser abstinente sexual. Sí, veía como que en algún momento de su vida deja de beber, deja de fumar y también dice, no puedo buscar el placer por el placer, sino que hubo una contención ahí muy específica sobre estas pulsiones físicas que tenía. Y reconocía que como las podía pensar. Las tenía que sublimar, porque la energía no la podía desperdiciar en eso, porque era egoísta, porque él tenía un fin superior al que tenía que concentrarle toda su vida y toda su energía. Y cuando llega a la política no llega solo, ya llega casado con Sara, la novia de su adolescencia, que cortaron por un tiempo, regresa, y fue breve su estancia en la política mexicana, sin embargo muy contundente. Fue brevísima, Natalia. Él se metió a la política en 1904, apoyó a candidatos opositores al gobierno de Porfirio Díaz a nivel municipal. Después, en 1906, lo hizo a nivel estatal, en la gubernatura.
En esas dos ocasiones, pues como ocurría con todos los opositores al porfiriato, fueron aplastados por la maquinaria oficial. Y a diferencia de otros políticos que o se desengañan y se hacen a un lado o tratan de meterse al equipo ganador, al sistema político porfirista, Madero se mantuvo firme en la oposición. Y de esas dos primeras experiencias fracasadas, lo que desprendió fue una conclusión iluminadora, que es: a Porfirio Díaz no le podemos ganar en los municipios, no le podemos ganar en los estados, le tenemos que ganar a nivel nacional. Y tenemos que unirnos todos y tenemos que hacer un partido político nacional y tenemos que competir en una campaña presidencial nacional. Y si hacemos bien todo esto, a Porfirio Díaz lo podemos derrotar en las urnas y podemos comenzar a hacer de México un país democrático. Y desde 1904-05, Natalia, se traza un plan de ruta sorprendente porque es como visionario. Se pone un objetivo lejísimos y que parece utópico, irrealizable. Y sin embargo dice: podemos llegar allá si vamos haciendo esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y si vamos avanzando. Y todo eso que se propone hacer en 1904, lo va haciendo en 5, en 6, en 7, en 8, en 9, en 10, como de libro de texto, como de manual. Se propone crear un partido nacional democrático independiente, y eso lo hace con el libro de la sucesión presidencial. Yo creo que el libro político más importante en la historia de México es La sucesión presidencial. Es un libro excepcional. Ningún otro libro ha tenido el impacto que tuvo este libro, porque contribuyó como ningún otro a transformar a México. Es de verdad un libro fuera de serie, porque es el mejor diagnóstico sobre el sistema político porfirista, sobre sus debilidades, sobre sus límites, y a partir de ese diagnóstico está la cura, porque de ese libro se desprende la organización del Partido Nacional Democrático Independiente, la celebración de una convención nacional, la competencia en la contienda electoral de 1910 y la consigna central, que es el de sufragio efectivo y no reelección. Eso ya viene en el libro de la sucesión presidencial, y esa es la consigna que moviliza, que agita, que despierta a millones de gentes en México, y es el germen de la revolución. Y es que en los primeros capítulos, con muchos argumentos históricos, demuestra Madero que la herencia del absolutismo militar impide realmente el desarrollo de los valores cívicos que necesita la nación. Y posteriormente, en la sucesión presidencial en 1910, plantea que si la gente no cambia de opinión y sigue votando por Díaz, el país iba a ir hacia un abismo, y propone y fomenta un sentido de identidad democrática. Sin embargo, como lo dices, Madero se entusiasma tanto que olvida por completo estos argumentos de moderación que había manifestado en el libro, pero opta por hacer el llamado a las armas. Y no solamente eso, sino que quien atiende al llamado, Felipe, no necesariamente es quien le había acompañado siempre por estas vías democráticas e institucionales, sino también son sectores de campesinos, de aquellas personas que ante este llamado se levantan en armas y le acompañan completamente. Sí, en el libro su crítica más fuerte es al militarismo. Lo considera el principal cáncer, la principal enfermedad de México. Y te va dando ejemplos del militarismo a lo largo del siglo XIX hasta llegar a Porfirio Díaz. Pero sobre todo ahí lo que le interesa más a Madero es desmontar la sucesión de Porfirio Díaz, que ya está muy, muy anciano
y que todo mundo piensa que va a morir próximamente, que no va a concluir su mandato, porque el peligro mayor que veía Madero para México no era el ocaso de Díaz, sino el ascenso de Bernardo Reyes, que era el militar más prestigioso del ejército porfirista y a quien Madero veía como infinitamente peor que Porfirio Díaz. Porque Madero en la sucesión presidencial es muy crítico del militarismo y es muy crítico de Díaz, pero sin embargo también reconoce muchos méritos y lo que más le alaba a Díaz es su moderación, porque dice, él se podía haber convertido en un autócrata, en un dictador, en un brutal gobernante sanguinario, y ha ejercido su autoritarismo con moderación. Pero Bernardo Reyes no lo va a hacer. Bernardo Reyes sí es de horca y cuchillo. Y ahí sí México va a tener un retroceso porque va a establecer una dictadura brutal. Y Madero quiere cerrarle el paso a Bernardo Reyes. Por eso critica tanto el militarismo. Pero también quiere cerrarle el paso a Ramón Corral, que es a quien Díaz ya ha escogido como su sucesor. Ya en 1904, en su penúltima reelección, lo escoge como compañero de fórmula, lo impulsa para que sea vicepresidente, y es quien parece como el relevo natural de Porfirio Díaz. Pero lo que dice Madero en el libro es, Ramón Corral no tiene ni la experiencia, ni la trayectoria, ni el patriotismo, ni la sagacidad de Porfirio Díaz, es una caricatura de Díaz. Entonces estamos en manos de dos que son los sucesores naturales que van a desbarrancar al país, y esto no lo podemos permitir. Y por eso le hace un llamado a Porfirio Díaz que si quiere pasar a la historia como el gran gobernante de la modernización de México, tiene que permitir unas elecciones democráticas. Y si las permite, nadie lo va a quitar del pedestal que se ha ganado, pero que sería como la culminación de una brillantísima carrera patriótica. Pero que si no lo hace, entonces sí que se atenga a las consecuencias, porque lo que va a provocar es una revolución. Y eso lo dice también con una claridad y una premonición que te sorprende. Pero al final, en las últimas páginas del libro, sí trata de que Díaz comprenda que está en una disyuntiva histórica y que lo que más le conviene es seguir lo que dice Madero en su libro. Y lo llama a que haga suyas esas ideas, a que las impulse. Y eso es todavía el interés, la esperanza que tiene de que Díaz va a poder dar ese paso. Meses después se convence de que no. Y cuando llama a la insurrección es cuando ya agotó todas las instancias legales. Cuando ya hizo el Partido Nacional, cuando ya hizo una campaña exitosísima electoral, cuando es apresado y estando preso se celebran las elecciones, cuando se consuma la imposición, cuando se realiza un monstruoso fraude electoral, cuando Madero documenta el fraude electoral. Que es el primero en documentar el fraude, sí, un fraude electoral, ¿no? Pide la anulación de las elecciones, pues por supuesto no le hacen caso, y ahí sí, ante el cierre de todas las instancias legales, con la legitimidad que le daba haber sido el líder político de una muy, muy exitosa campaña electoral, es cuando llama a la insurrección. Y por eso es que prende, porque si no hubiera hecho eso, no prendía, porque los magonistas quizá se habían sacrificado más todavía. Era más heroica, más valiente su hazaña, y también llamaron a la insurrección y no lo siguió nadie. Recordemos brevemente quién le acompaña, quiénes atienden ese primer llamado de Madero. Los más cercanos, que son poquísimos, porque el Partido Nacional Antirreeleccionista tuvo miedo de tomar las armas, sí. Y se quedan en su casa. Y haces una cara de más así de... Bueno, el único que sí lo sigue es Aquiles Cerdán, y Máximo Cerdán, y Carmen Cerdán, y la mamá de Aquiles, de Máximo y de Carmen, y la esposa de Máximo. Y los masacran.
el 18 de noviembre. Ese era el núcleo maderista más importante de Puebla y acaban con ellos. Quienes los siguen son algunos de sus más fieles seguidores: Abraham González en Chihuahua, Federico y Roque González Garza, que son de clase media, intelectual. Pero en realidad los compañeros de Madero no lo siguen en esa aventura bélica, y quienes lo siguen son gente a quien Madero ni se imaginaba. Centenares de miles de campesinos, de indígenas, de trabajadores ferrocarrileros, textileros, mineros, electricistas, mujeres, maestros, estudiantes de toda la República, que hacen suyo su llamado y que en 6 meses acaban con la dictadura de Porfirio Díaz, con una rebelión inesperada para Madero y para los de su movimiento político, pero que para los sectores bajos, populares, era absolutamente indispensable. Ya no podían soportar la situación en la que vivían. Y por eso siguieron a Madero y lo secundaron en su llamado a la insurrección. Y como nuestros radioescuchas bien lo saben, después toma y arrasa con las elecciones, llega a la presidencia. Poco tiempo después le traicionan y la historia está escrita ya y la hemos contado también en estos espacios. Habrá que revisitarla. Hoy llegamos hasta esta parte de nuestro personaje. Vamos a continuar con una segunda parte. Creo que se la debemos a nuestras audiencias para contar todo lo que nos falta de los aspectos tan importantes ahora a 150 años del natalicio de Francisco y Madero. ¿Cómo te gustaría concluir, Felipe? Con que Madero, incluso en este nivel en el que dejamos el programa ahorita, ya tiene un lugar especial en la historia, porque Madero crea el primer partido político moderno, hace la primera campaña política moderna, hace la primera denuncia moderna de un fraude electoral, y es quien construye sobre bases más sólidas y realistas lo que debía ser la democracia mexicana. Gracias, les esperamos la próxima semana en una emisión más de Historia Viva. Participamos en este programa por Radio Educación, Óscar Guerra, Ivette Mota, Laura Viadas, José Ángel Domínguez, Alma Lilia Martínez, Tania Nicanor, Sureli Acevedo, Ayrton Rivera, Francisco Aguilar y Roberto Hernández. Por parte del INERM, Daniel Librado Luna y Salvador Castro. En la conducción me despido, soy Natalia Luna, en compañía de Felipe Ávila, bajo la producción de Mario Ledesma. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva, la voz del pueblo de México.